Mi compañero plagió mi proyecto y las consecuencias se han vuelto un laberinto emocional y legal del que no sé cómo salir. Hola a todos, necesito urgentemente sus consejos. Me encuentro en una situación increíblemente difícil y emocionalmente agotadora, y siento que cada decisión que tomo solo complica más las cosas. Soy estudiante de último año de ingeniería y el proyecto final de mi curso de diseño era un trabajo de un semestre entero. El proyecto era una simulación de un sistema de gestión de energía para una red urbana, y la clave estaba en el algoritmo de optimización. Había pasado las últimas 16 semanas de mi vida, sacrificando fines de semana y noches de sueño, perfeccionando cada línea de código y ajustando cada parámetro. Era mi bebé, mi boleto para una beca y la pieza central de mi portafolio. Le había puesto un nombre en código un poco tonto, Proyecto Fénix, porque sentía que lo había reconstruido de las cenizas de un proyecto anterior fallido. Había un compañero de clase, llamémoslo Leo, que siempre estaba cerca. No éramos amigos cercanos, pero compartíamos un par de clases y a veces estudiábamos juntos en la biblioteca. A menudo me preguntaba sobre mi proyecto, sobre los retos que enfrentaba y sobre la estructura de mi código. Yo, siendo ingenuo y orgulloso de mi trabajo, le explicaba los conceptos generales. Nunca le mostré mi código real, pero le describí el enfoque del algoritmo de ciclo adaptativo, una idea que me llevó semanas desarrollar y que era bastante única en el contexto de nuestro curso. Él parecía muy interesado, siempre con una expresión de admiración. Ahora sé que no era admiración, sino análisis. La presentación final era oral, frente a un panel de 3 profesores. Yo presenté primero y me sentí bastante bien. Los profesores hicieron preguntas difíciles, pero pude responder a todas. Luego fue el turno de Leo. Me senté en la parte de atrás de la sala, preparándome mentalmente para la presentación de mi siguiente compañero. Entonces, Leo comenzó a hablar. Al principio, era solo una sensación incómoda. Usaba las mismas diapositivas de fondo que yo, pero eso podía ser una coincidencia. Pero luego, mi corazón empezó a latir con fuerza. Utilizó las mismas frases clave que yo había usado en mi presentación. Habló del ciclo adaptativo con la misma jerga que yo había inventado. El pánico se apoderó de mí. No podía ser. Era imposible. Luego, la diapositiva que me hizo querer gritar, la representación gráfica de su algoritmo. Era idéntica a la mía. No solo el diseño, sino la forma en que los datos fluían, los colores que usé para representar los diferentes flujos de energía, incluso el error tipográfico que accidentalmente dejé en una de las etiquetas del eje X. El maldito mismo. No solo había plagiado mi idea, había copiado mi trabajo de forma descarada, hasta el último error. Mi incredulidad se convirtió en una ira fría y cegadora. ¿Cómo pudo haber hecho algo así? ¿Pensó que no me daría cuenta? ¿O simplemente le importaba un bledo? Me levanté de mi asiento y me dirigí hacia la salida, con la sangre hirviendo. Leo me vio. Su cara se puso pálida. Su voz se quebró a mitad de una frase, pero continuó. Era un espectáculo grotesco. Cuando la presentación terminó, lo esperé afuera. Mis manos temblaban. Él salió, intentando evitar mi mirada. Yo, ¿qué te pasa, Leo? ¿Por qué usaste mi proyecto? Todo era idéntico. Leo, no sé de qué hablas. Mi proyecto es original. Quizás pensamos en lo mismo. Yo, ¿pensamos en lo mismo? ¿Incluso en el error tipográfico en la diapositiva 7? ¿Incluso en mi nombre en código, Proyecto Fénix, que tú llamaste, Proyecto Renacimiento? No seas insensato. Su negación fue patética. Finalmente, se quebró y admitió que estaba desesperado. Había tenido un semestre terrible, su abuelo estaba enfermo, y no había podido terminar el proyecto. En un ataque de pánico, se inspiró en mi trabajo. No fue una disculpa, fue una excusa. Una excusa para robar el trabajo de mi vida. La ira se mezcló con la decepción. Tenía el poder de destruir su carrera académica. Informar a los profesores significaría, como mínimo, la anulación de su proyecto y posiblemente su expulsión. Y mi propia nota, que yo había ganado honestamente, ahora estaba en riesgo por la sombra de una investigación. ¿Tengo la obligación moral de informar esto? ¿O debería dejarlo pasar, proteger mi propia nota y vivir con el conocimiento de que un insensato se salió con la suya? Estoy en una encrucijada y no sé qué camino tomar. ¿Qué harían ustedes? Actualización 1, han pasado solo 2 días.
Hola de nuevo. Gracias a todos por sus abrumadores consejos. La gran mayoría de ustedes me animó a informar el incidente, y después de una noche entera de no dormir, decidí que era lo correcto. Mi integridad académica y el trabajo que había invertido valían más que mi miedo a las repercusiones. La deshonestidad no podía quedar sin castigo. Al día siguiente, fui a la oficina de mi profesor principal. Estaba increíblemente nervioso. Le conté toda la historia, desde las conversaciones casuales con Leo hasta la evidencia irrefutable en su presentación. Mencioné los detalles específicos, como el error tipográfico y el nombre del algoritmo. El profesor, el Dr. Evans, es un hombre muy serio y de pocas palabras. Escuchó atentamente, sin interrumpir. Cuando terminé, me miró y dijo, gracias por traer esto a mi atención. No podemos permitir este tipo de comportamiento. Lo investigaré de inmediato. Me sentí un poco aliviado, pero la tensión continuaba. Poco después, el Dr. Evans citó a Leo y a mí a una reunión. La atmósfera era tan pesada que casi se podía cortar con un cuchillo. Leo estaba allí, con la cabeza gacha, evitando mi mirada. El Dr. Evans fue directo. Le preguntó a Leo sobre el proyecto y las similitudes. Leo intentó balbucear algunas excusas, pero el Dr. Evans sacó la diapositiva con el error tipográfico y le preguntó cómo podía explicar eso. Leo se quebró. Se puso a llorar y a rogar por una segunda oportunidad. Fue un error. Estaba desesperado. Por favor, no me arruiné la vida. Me miró con los ojos llenos de lágrimas, y por un segundo, sentí una pizca de lástima. Pero luego recordé todas mis horas de trabajo, mis sacrificios. Recordé cómo se había reído cuando le conté los problemas que había superado. La lástima desapareció. El Dr. Evans no cedió. Le dijo a Leo que la universidad tenía una política de tolerancia cero con el plagio y que se sometería a una revisión por el consejo académico. También me informó que mi proyecto sería evaluado, pero que la nota se retendría hasta que se resolviera el caso de Leo, ya que cualquier resultado podría afectar la equidad del curso. Esto me golpeó como un balde de agua fría. La beca que anhelaba dependía de esa nota. Ahora, por las acciones de otra persona, mi futuro estaba en el aire. Ahora estoy de nuevo en un limbo. Hice lo correcto, pero me siento más ansioso que nunca. La justicia es un proceso lento y doloroso, y me pregunto si valdrá la pena. Aprovecho esta pausa para recordarte, si te gusta mi contenido y suscríbete, eso me ayudaría un montón. Ahora sí, continuemos. Actualización 2, una semana después de mi actualización anterior. La situación ha escalado y se ha vuelto increíblemente turbia. El Consejo Académico ha tomado el caso, y ahora me encuentro en medio de una investigación formal. Es un proceso burocrático y agotador. He tenido que escribir declaraciones, proporcionar copias de mis borradores y de mi código, y participar en más reuniones de las que puedo contar. El verdadero giro ocurrió hace 3 días. Recibí una llamada de un número desconocido. Era la madre de Leo. Al principio, sonó muy educada y comprensiva. Me dijo que sabía que yo era un chico brillante y trabajador, y que la familia de Leo estaba muy avergonzada por su comportamiento. Luego, su tono cambió. Mire, dijo con un suspiro. Mi hijo ha cometido un error. Ya está lo suficientemente castigado. Si retira la queja, podríamos considerar una compensación. Una suma, que le vendría bien a un estudiante. Podría cubrir sus gastos universitarios por el resto del año. Piense en ello. Quedé atónito. ¿Me estaban ofreciendo un soborno? Rechacé la oferta de inmediato, sintiéndome asqueado. La madre de Leo se puso a la defensiva. Piénselo bien. Esto no es solo por Leo. Un escándalo así podría ser malo para todos. ¿Realmente quiere que su nombre esté vinculado a un caso de plagio que podría arruinar su reputación en el campus? Usted es un buen chico, no lo haga más grande de lo que ya es. Era una amenaza velada. Me di cuenta de que no estaban buscando el bienestar de su hijo, sino proteger su apellido y su estatus. Colgué el teléfono, temblando de rabia. Se lo conté al Dr. Evans, quien me aconsejó que no hablara con la familia de Leo bajo ninguna circunstancia y que documentara todo. Me sentí solo y vulnerable. La beca que deseaba se alejaba cada vez más, y ahora mi integridad estaba siendo puesta a prueba por un soborno. La presión emocional era inmensa. Mis amigos y mi novia me han apoyado mucho, recordándome que estoy haciendo lo correcto.
Pero la verdad es que cada día me despierto con un nudo en el estómago. Siento que estoy luchando contra un sistema de privilegios y que el error de Leo fue mucho más que un simple error de juicio. Fue un acto calculado, y ahora su familia está intentando borrar las pruebas. La situación ha pasado de ser un caso de plagio a una lucha moral y, potencialmente, legal. Mi pregunta inicial era sobre qué hacer con el plagio, ahora es, ¿cómo me mantengo firme cuando siento que el mundo se está poniendo en mi contra? Actualización 3. Han pasado meses y, por fin, puedo respirar un poco. La burocracia académica es exasperantemente lenta, pero finalmente hay un veredicto. El consejo académico falló en contra de Leo. Su proyecto fue anulado, y fue suspendido por un año. Mi proyecto fue reevaluado por un panel de profesores diferentes y, afortunadamente, recibí la máxima calificación. La beca está de vuelta en el camino. Me siento aliviado, pero no victorioso. Y luego llegó el giro. Recibí un correo electrónico anónimo de una persona que se identificó como el excompañero de laboratorio de Leo. El correo contenía una serie de capturas de pantalla y documentos que me helaron la sangre. Las pruebas demostraban que Leo no solo había plagiado mi proyecto. Había plagiado partes de proyectos de otros estudiantes en cursos anteriores, pero nadie lo había reportado. En una de las capturas de pantalla, Leo se jactaba en un chat privado de lo fácil que era inspirarse en el trabajo de otros. El correo también revelaba la verdadera razón de su desesperación: había estado usando su tiempo para trabajar en una startup familiar que le exigía dedicación exclusiva, dejando sus estudios de lado. Su desesperación por no poder completar el proyecto era en realidad la consecuencia de sus propias decisiones, no de la enfermedad de su abuelo. La historia que me había contado en la confrontación inicial era una farsa completa, parte de un patrón de mentiras. Esta revelación no cambió todo. Ya no era un caso de un chico desesperado que cometió un error. Era un depredador académico, un insensato profesional que se aprovechaba de la confianza de otros. El enojo que había sentido al principio se disipó, reemplazado por una profunda tristeza. Tristeza por un sistema que le había permitido hacer esto durante tanto tiempo. Tristeza por todas las personas que pudo haber dañado sin que nadie se enterara. A pesar de que el veredicto ya se había emitido, envié todas las pruebas al Dr. Evans. Él me agradeció por mi honestidad y me aseguró que las pruebas serían adjuntadas al expediente disciplinario de Leo. Esto podría afectar su futura reincorporación. Las consecuencias han sido duraderas. Mi nota en ese curso fue calificada como incompleta por un tiempo, lo que me causó problemas para inscribirme en cursos de posgrado. Tuve que tomar clases de verano para recuperarme. Y mi relación con la familia de Leo, que me contactó varias veces para presionarme, está completamente rota. Pero el mayor impacto ha sido en mi confianza en los demás. La próxima vez que alguien me pida un consejo o una idea, seré mucho más cauto. La experiencia me enseñó que la línea entre la confianza y la ingenuidad puede ser muy delgada. Actualización final, 2 años después. Han pasado casi 2 años desde que el proyecto Fénix se convirtió en el proyecto Plagio. En el tiempo intermedio, me gradué de la universidad y ahora trabajo en una empresa de tecnología, precisamente en el desarrollo de software. Curiosamente, la experiencia de mi proyecto final, la original, fue la razón principal por la que me contrataron. La historia se ha convertido en una anécdota, una espina clavada en mi pasado. La beca que casi pierdo me permitió hacer un posgrado en el extranjero, donde aprendí a valorar la ética profesional por encima de todo. Ya no me despierto con el nudo en el estómago, pero la cicatriz permanece. La confianza es un bien frágil, y la mía se rompió en el momento en que vi mi trabajo en la pantalla de otra persona. He aprendido a ser más reservado con mis ideas, no por desconfianza, sino por una sana autoprotección. Leo, por otro lado, nunca regresó a la universidad. El veredicto del consejo académico, junto con la evidencia de su historial de plagio, fue demasiado para él. Se mudó a otra ciudad y, por lo que supe por un conocido mutuo, está trabajando en la startup de su familia. No me siento feliz ni vindicado por su destino. Al final, lo que sentí fue más una sensación de pérdida, la pérdida de mi tiempo, mi paz mental y, lo más importante, mi fe en la honestidad de un compañero. La lección que aprendí de todo esto no fue sobre el plagio en sí, sino sobre el peso de la integridad. Elegir el camino correcto no siempre significa un final feliz e inmediato. A menudo, el camino de la justicia es doloroso, largo y solitario. Pero al final, me permitió mirarme al espejo y saber que, a pesar de todo, me mantuve fiel a mis valores.
No dejé que el miedo o el soborno definieran mi camino. Y esa, creo, es la verdadera victoria. Si llegaste hasta el final, por favor deja un pulgar arriba.